La independencia de los Estados Unidos. Todo comenzó en la costa este de Norteamérica, donde estaban las 13 colonias, quienes decidieron dejar de ser ingleses. Así que en 1776 se firmó la Declaración de Independencia con la promesa de una nueva república ante el monarca George III. El detonante de la revolución de las 13 colonias fueron las medidas hechas por la corona después de la Guerra de los 7 años. Esta fue una guerra internacional por el control de la colonia, entre 1756 y 1763. Los principales combatientes fueron Francia y Gran Bretaña. Ganó Gran Bretaña, pero quedó muy endeudada, así que subió los impuestos, perjudicando más a los colonos de América del Norte. En ese entonces, la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés ya se había fraguado antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que finalizó con el Acta de Unión de 1707. Ese sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del rey y marcó un ejemplo para el resto de las naciones que seguían en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que se puso en crisis el antiguo régimen. La vida de las 13 colonias se desarrolló con un poco de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra lo modificó, pues la nueva intervención inglesa frente a las actividades económicas de sus colonias para el beneficio de la capital provocó que los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas econofiscales administrativas. No hay tributación sin representación. Este fue el lema con que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights negaba el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. El primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, en la monarquía de George III, aumentó los impuestos para cubrir la deuda del Estado y mantener las tropas, como dijimos antes. Estas cayeron más en las colonias de América del Norte y Antillas. En ese momento se aprobaron las leyes recaudatorias. La Ley del Azúcar en 1764, Ley del Timbre en 1765 y se empeoró la situación con las leyes de Townshend en 1767, para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delito. La política económica británica, impopular con sus medidas y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una sociedad de patriotas que defendían los derechos de los colonos frente al abuso británico llamado Hijos de Libertad, liderada por Samuel Adams y el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no duraron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, donde los que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. Ese deseo llevó al monarca George III a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque aún así lo redujo. Por ese periodo hubo calma, hasta que en 1773 George III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en realidad concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les exigía pagar el impuesto aduanero, lo cual los dejaba comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773, los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una carga de té, algunos habitantes se disfrazaron de indios Mohawk y echaron el agua al cargamento. El desafío fue contestar o con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban la competencia de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental, que unió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin intromisión del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia, mientras que otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. Igualmente, la petición del rey no fue aceptada.